Buenas noches, queridos amigos por Israel. Nuevamente nos encontramos reunidos para hacer una nueva actividad como es costumbre ya los días miércoles por la noche. Pero hoy, antes de empezar la actividad, quisiera referirme con unas pocas palabras, un recordatorio que el próximo día domingo se cumplen 27 años del brutal atentado sufrido en Amia. Desde Amigos por Israel queremos solidarizarnos a los familiares y queremos seguir existiendo esclarecimiento y justicia. Y creo que como todos en la comunidad, o por lo menos creo que todos, queremos esclarecimiento y justicia y no pararemos hasta que eso sea un hecho. Ahora sí, ya entrando en la actividad, hoy tenemos una actividad muy interesante que llamamos el valor de la escritura como testimonio. Y nombramos la palabra testimonio. Y está íntimamente ligado también el testimonio a todo lo que pasó en el atentado de la AMIA. Tenemos dos panelistas hoy, o dos oradores, dos amigas. La señora Anita Weinstein, socióloga, egresada de la Universidad Hebrea de Jerusalén, directora emérita del Centro de Documentación e Información sobre el Judaísmo Argentino. Anita escribió junto a Eliyahu Toker, Zichrono Levrajá, en el espejo de la lengua yiddish, la letra yiddish en tierra argentina, entre otros, y es co-curadora de exposiciones y sitios de internet. La segunda panelista o amiga, Bettina Bensignor, autora de libros, poemas, relatos, artículos periodísticos y académicos. Coach de escritura para autores, coordina talleres de lectura y de escritura creativa y biográfica, docente y conferencista. Es de redacción, comunicación y creatividad en la Universidad de Palermo, cámaras y organizaciones, socia fundadora de Énfasis, estudio de redacción y oratoria. Y ahora, sin seguir dilatando esta presentación, le voy a ceder el micrófono a Anita Weinstein, sin antes agradecerles a ambas estar con nosotros, y colaborar así para que todos los amigos de Israel podamos seguir enriqueciéndonos en esta época que estamos pasando todos. Así que muchísimas gracias, Anita, muchísimas gracias, Bettina, y gracias por acompañarnos. Y Anita, tenés el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias a vos también que has generado este encuentro alrededor de la escritura, porque también se ha convertido el escribir en un tema, creo que en esta cuarentena, en esta pandemia ha empezado a circular, aunque más no sea esa escritura en las redes, que siempre esperamos que sea buena y de buena voluntad. También ha crecido muchísimo. Pero nosotros nos vamos a concentrar ahora en aquello que el título de este panel, de esta presentación tiene, y es el valor de la escritura como testimonio, que ya en su inicio el término valor nos introduce en espacio que nos invita a pensar sobre algo positivo que podemos definir, conocer, y algo que podemos sumar. Cuando se agrega la palabra escritura, es probable que pensemos en los libros que pasaron por nuestras manos desde la niñez, libros que tal vez conocemos y recordamos por el nombre de sus autores o por las temáticas, o los libros que hicieron otros y no nosotros. Pero con la tercera palabra del título, ya la palabra testimonio nos lleva a pensar en algo muy personal, tal vez muy íntimo,
que implica recordar, contarles a otros, abrir y compartir con otros nuestros recuerdos, nuestras vidas, la vida de los otros. Tarea que puede asustar. ¿Cómo soy yo? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo puedo escribir? ¿Cómo puedo contar? Entonces, pensando que solo saben escribir aquellos que pueden tener el talento, nos hace pensar y nos hace preguntar, entonces, ¿qué hacemos para superar esas dificultades, esos temores, esas angustias de la página en blanco? Y para eso vamos a conversar con Bettina Bensignor, especialista, que nos guía por un camino en el cual podamos entender qué significan estos tres términos y cómo podemos sumar y no restar a esta maravillosa tarea de escribir y dar testimonio. Bueno, gracias Anita, gracias por esta presentación tan bella y donde le das un lugar tan jerarquizado a la palabra. La palabra escrita es una heredera directa de la palabra hablada, ¿sí? El testimonio es un testimonio de lo que uno conversa, ¿sí? Así como encendemos una vela para honrar un antepasado, también la vida nos pide honrar lo vivido para que no se pierda, para pasar la antorcha, que la memoria siga alumbrando la experiencia de los que vienen. Y tal vez también para alimentar la conciencia colectiva, más allá de la conciencia de la persona individual. Entonces, con respecto a lo que es escribir, escribir es todo lo que escribimos, ¿sí? En general está como... Hay mucha mitificación con respecto a que, bueno, la escritura es para unos pocos dotados, es para los escritores, ¿sí? Los escritores son los que publican, ¿sí? Son autores, pero escribimos todos, la escritura es patrimonio de la humanidad. Entonces me parece fundamental tener la delicadeza de que entendamos que la palabra es de todos, ¿sí? Así como los amigos se reúnen a jugar un picadito porque les gusta el fútbol, no se entrenan para jugar en la primera o en la A, ¿sí? No soy especialista en fútbol. Para jugar en primera categoría, juegan por el placer de jugar, ¿sí? De la misma manera que cuando queremos probar una receta en la cocina, no nos inscribimos en una escuela para chefs, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la expresión es sinónimo de salud. Y es necesario expresarnos. Hay personas que tienen más facilitada la vía corporal o la vía plástica, ¿sí? Hay personas que cantan o tocan un instrumento, bueno, hay quienes se vuelcan a la palabra o a más de una vía de expresión. Entonces, lamentablemente en algunos ámbitos sucede que hay personas que dicen, no, vos no servís para esto, ¿sí? Vos no servís para cantar. Todos, seguramente entre todas estas ventanitas, somos muchos los que pasamos por alguna de estas situaciones, o porque uno desafinaba en el coro de la escuela, o porque el otro es un patadura en el fútbol, o porque el otro, ¿sí? No compremos todos esos argumentos, ¿sí? Descalificatorios, porque la verdad que escribir, estamos todos en condiciones de escribir. No estamos hablando de aspirar a un Nobel, ¿sí? Estamos hablando de escribir, de atestiguar, de expresarnos. Así que, bueno, ¿por dónde te gustaría que iniciemos? Mira, pensando esto, lo que dijiste, me remonto a diferentes momentos y experiencias que puedo hablar desde mi conocimiento y desde mi vivencia. Uno de ellos, y muy conmovedor, por lo menos ya que estamos alrededor de la fecha del atentado, es el hecho de que exista un libro que se llama Sus nombres y sus rostros, donde hay una página especial dedicada a cada una de las víctimas, en ese momento 84, porque la 85 se encontró hace 2 años nada más. Y ese libro existe porque con Eliau, 3 meses después del atentado,
donde todo era caos, donde mi cabeza era caos, como dije, soy sobreviviente del atentado a la AMIA, era todavía caos, nos sentamos a pensar cuál es nuestro rol en eso, qué tenemos que hacer. Y ahí surgió, vamos a hacer un libro, Memoria de las 85 víctimas. ¿Cómo? ¿Quién? ¿Qué se hace? Ahí empezó también una campaña de preparar a jóvenes para ir a entrevistar a las familias dolientes, entendiendo que su dolor estaba en fuego, entendiendo que estaban sufriendo a los 3 meses la terrible ausencia de sus seres queridos, pero también convencidos que eso que van a contar tiene que quedar para que se sepa. Así fue como con unos meses de entrevistas, y insisto en ello, de que fueron gente joven y se arriesgaron a escuchar el dolor y contener ese dolor en esas entrevistas, que pudimos producir ese libro, Sus nombres y sus rostros, que hasta el día de hoy conmueve y es consultado, porque esa es la forma de honrar también a las familias. Así que eso me parece que tiene un valor en sí mismo. También enseguida te dejo, porque quiero juntarlo también con algo para mí muy conmovedor, y tiene que ver con los libros en la época de la Shoah. En los guetos los judíos se entendieron que así como eran las matanzas, estaban matando también libros por incendiar bibliotecas enteras, y hicieron un acuerdo de recorrer bibliotecas en la manera que podían, o los libros que tenían a mano, ponerlos en unas vasijas enormes y enterrarlos en diferentes lugares de Polonia, en particular de Polonia. Y así de aquellos que lo hicieron, iban dando datos a los que estaban con ellos escondidos o luchando, como en el gueto de Varsovia, o en algún lugar de los bosques escondiéndose. También ellos entendieron y iban pasando y avisando en qué lugares están esos libros por si ellos van a morir. Después de la guerra, cuando terminó la guerra, hubo gente que tenía esa información y fueron a rescatar esos libros. Imaginen ustedes la emoción que tengo yo al decirlo, porque soy hija de sobrevivientes del Holocausto, pero cómo tenían en mente que preservar esos libros era como preservar vidas. Y ahí te paso a vos ahora esto. Claro, bueno, las dictaduras, las grandes dictaduras han quemado libros y se siguen prohibiendo libros. Lo que no se puede prohibir es la expresión. ¿Cuántas mujeres en los campos de concentración guardaban recetas a costa de su vida? ¿Sí? Pero guardaban un secreto, guardaban una receta, algo tan pequeño, como uno dice, en semejante situación donde está la vida en juego, ponen aún más en juego su vida para atestiguar eso pequeño de la vida cotidiana, ¿sí? Porque también dar testimonio no tiene que ver con las grandes vidas, las grandes causas o las grandes tragedias, ¿no? Estas cositas pequeñas de la vida cotidiana que se rescatan a través de los testimonios orales y escritos, ¿sí? Gracias a eso podemos recomponer y conocer cómo fue la vida en un shtetl, cómo fue la vida digamos, en cautiverio, se puede decir, la gente que estuvo en un sótano, la familia de Ana Frank, este tipo de cosas. La vía de salida de esta gente ha sido pensarse afuera, proyectarse a partir de la escritura. Y si bien Ana Frank no tenía idea de la trascendencia enorme, ¿sí?, que iba a tener lo que ella estaba escribiendo, fíjense el valor de una escritura cotidiana, simple, de una niña, de un adolescente, ¿sí? ¿Cuántas generaciones siguieron después alimentándose de esa experiencia y conociendo lo que ella nos hizo conocer, lo que nos permitió conocer sobre esos horrores de la guerra, a partir de su testimonio, ¿sí?, desinteresado? Ella no tenía el objetivo de,
Sin embargo, la historia se escribe así. ¿Qué es lo que diferencia la prehistoria de la historia? La escritura. La historia empieza con la escritura. Entonces no hay grandes historias y pequeñas historias. Todo atestigua la vida humana. Y vos, Anita, sos, bueno, especialista en el tema de los testimonios. Vos en una entrevista que te hizo Marta Wolf, decís, hablar para mí es necesario, es un compromiso y una herencia. Sí, para mí lo es, y porque al ser sobreviviente y este eslabón de una cadena, porque mis padres, como dije, son los dos sobrevivientes de la Shoah, y la frase que mi mamá me dijo cuando me vio apenas al día siguiente del atentado, era que ella nunca pensó que a una hija suya iban a tener que llamarla sobreviviente de un odio antijudío, porque pensó que después de la Shoah ya el mundo iba a aprender, pero no. Entonces, estos testimonios orales, estos testimonios escritos, son aquello que nos sirve para entendernos a nosotros mismos, para rescatar. Apenas se empezó a saber que estaban siendo destruidas las comunidades judías en Europa, empezaron gente de acá y de otros lugares a escribir lo que recordaban de sus pueblitos. Claro. Y entonces se crearon los anuarios destinados a diferentes lugares de Europa, de Polonia básicamente, anuarios escritos para que esto sea recordado por temor de que ese pueblito desaparezca del todo. Así que seguimos dando vueltas alrededor de la escritura en este salvataje de nuestra propia memoria. Sí, pero también están esas escrituras personales que sabemos que llevaron tiempo para los sobrevivientes poder escribirlas. Yo creo que está como 30 años, digamos, alejados de lo que fue la Shoah y sus experiencias tan tristes, como para empezar a escribir esas memorias. Y entonces, tal vez vos en esta comprensión de cuál es ese tiempo en el cual se gesta una escritura y el animarse a decirla y a imprimirla y a difundirla. ¿Cómo funciona esto? Sí. A propósito de lo que comentabas antes, quería compartir los resultados de una encuesta que hice el año pasado, donde pregunté a varias personas que estaban interesadas en los talleres de escritura. El año pasado y este año estuve dando una serie de talleres de escritura biográfica. Entonces les pregunté, ¿para qué sirve escribir? ¿No? ¿Para qué piensan que sirve escribir? Y algunas de las respuestas fueron, para dejar huella, trascender, para dar testimonio, para ayudar a otros, para exorcizarme, hacer catarsis, poder decir lo que no puedo decir, para dejar un legado a mis hijos y nietos, para sanar, para comprender nuestras raíces, para conocerme, para que se conozca nuestra historia, para rememorar cosas que creía olvidadas. Cuando uno empieza a indagar recuerdos, empiezan a aparecer nuevos recuerdos. Una vez que abrís esa compuerta, empiezan a venir. Para no olvidar y que no me olviden, para sacar nuestra sabiduría interior, porque también salen no solo recuerdos, ¿sí? Salen reflexiones, surgen pensamientos, ideas, emociones, poemas. Hay quien también se expresa de una manera a lo mejor más estética, para sacar nuestra sabiduría interior. La cantidad de cosas que salen, que se nos revelan de nosotros mismos mientras escribimos es maravilloso, decía alguien. Poner en palabras lo que no tiene voz y darle voz a los que están silenciados, a los que no tuvieron la posibilidad. Para que nuestra descendencia conozca sus orígenes, para resignificar la historia familiar, para contar hechos trascendentes de personas anónimas, porque esa es otra, ¿sí? La historia está constituida en 90% por personas anónimas.
Una mujer decía, cuando mi hija nació, estuvo internada mucho tiempo, escribir me salvó. Y otra persona decía, gracias a la escritura, vemos que en la historia pasaron hechos semejantes a los que pasamos hoy. Si no estuvieran registrados, los estaríamos viviendo como si fuera la primera vez. Entonces, ¿qué contar, no? El clásico, bueno, ¿a quién le puede interesar? Bueno, muchas grandes historias no están basadas en grandes argumentos o en vidas heroicas, sino en formas particulares de contar algo, ¿sí? O porque son originales, o porque son sensibles y movilizan, porque conmueven, o porque uno se siente identificado con el protagonista. No siempre tienen que ser grandes ideas o grandes hechos. En general, lo más creativo muchas veces es lo más sencillo, lo más simple. En una clase, sí. Me detuve ahí y pensando ya, corriéndome de estos libros tan emotivos que mencioné como testimoniales de cosas tan dolorosas. Me pregunto también en esta situación en la cual no voy a contar nada profundo, ni quiero recordar cosas traumáticas, quiero escribir, me siento y bueno, miro la hoja en blanco y digo, bueno, pero ¿a quién me puede interesar? ¿Qué puedo hacer? ¿Empiezo a garabatear algo o no? ¿Por dónde empiezo? ¿Empiezo por el título? ¿Qué título le pongo primero? Me parece que ya habiendo recorrido, tengo esta sensación, ¿no?, de habiendo recorrido estos libros tan importantes y tan conmovedores, si uno quiere sentarse a escribir, ay, mira la hoja en blanco, corre la virome y dice, no, hoy no, a ver cuándo me inspiro mejor. ¿Es verdad eso? No. ¿Que hay que esperar el momento de la inspiración? Mira, a la musa inspiradora le encanta encontrarnos, venir a visitarnos cuando estamos trabajando, ¿sí? Entonces, inspiración es un 1%, el resto es trabajo, ¿sí? Pero no hay que pensarlo como algo terminado, ¿sí? Si decimos, qué sé yo, si alguien dice, bueno, yo pienso que todavía no tengo armado el libro, ¿por dónde voy a empezar? ¿Cómo hago? ¿Sí? Hay algo que es un norte y que es el entusiasmo, ¿sí? Cuando me preguntan por dónde empezar, no sé si por el título, a veces viene primero el título, a veces viene una imagen, a veces hay una foto, a veces hay un sentimiento raro, que uno tiene cosas que no puede poner en palabras y se descarga en la hoja y en la hoja empiezan a salir cosas, se nos revelan cosas. No es que tenemos que ir con todo sabido a volcarlo en la hoja, es al revés, uno va descubriendo sentidos y va recordando a medida que va recordando, aunque parezca una redundancia, ¿sí? Un recuerdo es una puerta que se nos abre a otro recuerdo. Entonces yo lo que recomiendo es empezar por donde nos quede más cerca, más cómodo, más a mano. Porque primero hace falta como un caldeamiento, vamos entrando en calor con lo que más nos entusiasma, ¿sí? Esa es una palabra clave, entusiasmo, ¿sí? La idea es que el motor sea el entusiasmo y no la obligación o que sea algo importante o que me quede perfecto. No estamos aspirando a un Nobel y no vamos a ejercer ilegalmente la ciencia, ¿sí? Estamos hablando de dejar impregnadas huellas de alguien, de nuestra vida o de la vida de otra persona. Entonces, nos puede ayudar tener en cuenta que no hay algo que se espere, no tenemos que salir a complacer a nadie, no tenemos que salir corriendo a entregarle a algún editor, ¿sí? Porque hay mucho de autocrítica, ¿sí? Uno es muy benévolo muchas veces con los demás y poco benévolo con uno mismo. Tratemos no de invertir, sino de equiparar esa ecuación, ¿sí? Entonces, el momento de la escritura al comienzo es un momento un poco más desordenado, hay que tolerar ese factor indeterminado cuando todavía el texto no tiene una forma, ¿sí? Después, al releer, podemos ver que repetimos varias veces algo, que no terminamos de definir un tema. Bueno, así escribimos, es lo primero que sale.
Después viene el pulido, la corrección, la edición. Son dos procesos diferentes y no conviene hacerlos a la vez. Inclusive son dos funciones mentales diferentes. Una es una función mental divergente, ¿sí? Que va de un punto hacia varias direcciones, como es el momento creativo, y el otro es un momento convergente de toda esa gran cantidad de ideas y de conceptos y de palabras. Vamos reuniéndonos, vamos convergiendo en un punto, en un foco. Entonces, si vamos a estar haciendo las dos cosas y en el momento creativo nos ponemos críticos, es como tirar agua fría y caliente en el balde a la vez, si uno va anulando al otro. Entonces conviene separar. Dicen que el editor y el escritor deben dormir en cuartos separados. Entonces, después de releer, pulimos, corregimos y editamos, ¿sí? Y bueno, hay que tener paciencia, es una obra en construcción, ¿sí? Este es el concepto, es un proceso que se va armando, y se va armando momento a momento. Porque si uno se siente a escribir, piensa que quiere escribir un libro y todavía no tiene nada, bueno, lo más probable es que cierre la computadora y se vaya a mirar Netflix, ¿sí? Si lo pensamos como pequeños ladrillos que vamos sumando, al principio tal vez acopiamos ladrillos sueltos, los vamos apilando en distintos montoncitos, según los distintos temas, después los vamos conectando entre sí, los vamos sumando, los intercalamos, los desarrollamos, ¿sí? Ahí sí los hermoseamos, los redactamos, los corregimos, ¿sí? Esos ladrillos, otra analogía es como los pequeños cuadraditos tejidos al crochet, con los que después terminamos haciendo una colcha, ¿sí? Ese va a ser el resultado final, pero no estamos tejiendo cada cuadradito pensando en el producto final, ni calculando qué lejos estamos todavía de la manta terminada, porque si no, eso nos quitaría el entusiasmo. El entusiasmo es como, tenemos que usar un entusiasmómetro, ¿sí? Y nunca llegar a agotarnos, no saturarnos, ¿sí? No sé si sigo o querés preguntarme algo. No, me parece ahí muy alentador porque siempre en la cabeza uno tiene, pero si yo no sé escribir, ¿qué hago? Corrijo la frase 30 veces. No, claro, eso Y vos estás recomendando absolutamente lo contrario, lo que creo que puede tranquilizar a más de uno, porque yo creo que esa escritura expresa también momentos, y aunque sean en papelitos separados, como vos decís, tal vez terminan generando algún relato, algún poema, alguna descripción, que termina tomando forma y entusiasma. Creo que es alentador saber que esto que uno no tiene que escribir desde el principio, la primera versión, como ahora, esta situación de encierro y cuarentena, ¿te enteraste si difundió y si generó algún tipo de interés por la escritura? Absolutamente. Primero, las encuestas internacionales de lectura puntuaron muchísimo más alto que los últimos años. Lectura. Y en escritura, por citar un ejemplo, se desarrolla el Mundial de Escritura varias veces al año. Empezó el año pasado. Yo me anoté para el segundo Mundial de Escritura, éramos 4.000 personas que durante 14 días escribíamos 3.000 caracteres por día, con una consigna diferente cada día. A la siguiente vez, esto fue en julio, en octubre hicieron otro concurso, otro Mundial de Escritura, éramos 8.000, el doble. Este año se hizo a fines de junio, por supuesto me volví a anotar, apasionante, éramos 14.000, ya con otras categorías, había más de 1.000 niños hasta 12 años, más de 1.000 adolescentes hasta 18 y adultos el resto, éramos como 12.000 adultos, una cosa pero increíble, increíble. Se está escribiendo como nunca, al menos largamente, no hay recuerdo de la cantidad, yo que digamos que estoy en el medio, hablo con mis colegas y la oferta que hay es increíble de talleres,
y de espacios de lectura, de escritura. Aparte, otra cosa que pasó, yo me siento en Disney, porque por ejemplo, todas las ferias del libro, la de Guadalajara, la feria de literaria, bueno, todas las ferias del libro, ¿cómo se llama la última? Filba, todas estas, digamos, uno no podía asistir a todas las ferias que había en otros países, inclusive en Argentina, porque se dan en general, las charlas y los talleres se dan en horarios donde uno trabaja. Y este año, como era todo online, desde el año pasado, como era todo online, los mismos autores que yo leía, ¿sí? Vivian Gornick, no sé, Alejandro Zambra, gente de otros países, los tenía acá en mi pantalla, así, donde estábamos todos nosotros, estaban ellos y estábamos conversando. Entonces, en el sentido de lo que es el mundo de la escritura, es un momento prodigioso, prodigioso. Retomando un poco, recordándome de esta definición que muchas veces se repite, el pueblo judío como el pueblo del libro. ¿A qué circunstancia y a qué condición inherente a la identidad judía vinculás vos este tema que nos digan el pueblo judío, el pueblo del libro? Bueno, yo lo ligo a la Torá. Hemos tenido una ley escrita muy tempranamente. Hemos sido uno de los primeros pueblos que no adoraban figuras. Eso supone un nivel de abstracción que otros pueblos, por ahí, con el paganismo y con tener las figuras concretas, se remitían solamente a eso. Nosotros tuvimos que hacer forzadamente un ejercicio intelectual de abstracción, de imaginar, de conservar, y hemos perdido y hemos vuelto a generar, ¿sí? Hasta la rotura de las tablas y la vuelta a escribir de las tablas, desde el inicio, digamos, ¿no? Que estamos escribiendo y reescribiendo, memorizando. A mí me conmueve profundamente, pero profundamente, que el mismo Shema, que digo, ¿sí? A la mañana, es el que decían nuestros antepasados, pero no en Europa hace 100 años. En Egipto, o bueno, en el, no sé, cuando surgió el Shema en la Torá, pero miles de años, y es el mismo. Hay mucha tradición oral y mucha tradición escrita. Y, sí. A mí me conmueve escuchar esto porque nos pone en una cadena infinita donde también la alfabetización era muy temprana en el pueblo judío porque ya desde chiquitos se sientan a estudiar y aprender. Se sientan, digo, porque son los varones, ahora también mujeres. Y me parece también que esta importancia se traduce en cosas que a veces no percibimos. Recién me pongo a pensar también en las comunidades del interior, comunidades que surgieron en las diferentes provincias, ciudades y poblaciones muy pequeñas en el interior. Si algo tenían en claro, que así como tenían que dedicarse a crear la vivienda donde vivir y crear la escuelita para educar, creaban bibliotecas en lugares pequeñísimos donde tal vez no todos estaban tan interiorizados de lecturas, pero incluían bibliotecas. Yo he hecho como parte del centro de documentación, hice un relevamiento de todas las instituciones que se fueron creando a partir de acá, que es del Templo Libertad de 1862, y tengo como 500 o 800 instituciones de los diferentes tiempos. Me sorprendió encontrar en el rubro bibliotecas
cientos de bibliotecas en pueblitos y ciudades de cada una de las comunidades. Era como no podía faltar, no podía dejar de estar. El libro, no solo la Torá y los libros de rezo, sino que el libro, tampoco solo los de educación, los libros judíos que venían de Buenos Aires en particular, podían ser para ellos de importancia. Y ahora también me acuerdo, mi familia, yo vivimos en Bolivia, y en Bolivia y a Bolivia llegaban libros de editoriales argentinas de temática judía. Y muchas veces los encargos que uno hacía a alguien que venía de La Paz a la Argentina era: comprame por favor estos libros, tráemelos, tráeme libros. Y eso era lo común de ver. Y ahora de mis recuerdos, recuerdo la biblioteca que estaba en mi casa, mi mamá una lectora permanente en castellano, a pesar de que lo aprendió cuando llegó a Bolivia. Y juntando todos estos datos, también me doy cuenta que somos el pueblo del libro, que tenemos libros incorporados en nuestras necesidades de convivencia. Ahora serán digitales para muchos, pero el libro también. Y entonces me parece que hay parte de algo innato en nosotros, un plus, digamos, un plus dentro de nuestra tradición judía por el respeto del libro, los libros sagrados, pero los libros también cotidianos, los libros de la vida cotidiana, del violinista sobre el tejado escrito, los cuentos, los chistes, esos que tienen en el papel. Así me parece que esta presencia de los libros nos hace enganchar mucho con este sentido judaico. Sí, además, digamos, tenemos una familiaridad, es alguien de la familia un libro. Todos hemos tenido en nuestra infancia bibliotecas, y además de lectores, somos productores de libros los judíos. Hay muchísimos judíos escritores o escritores judíos, y más allá de que si la temática es o no sobre judaísmo, hay cualquier cantidad de autores. Entonces, uno extiende la mano en la biblioteca y tenés libros o de temáticas judías o de autores judíos o de, bueno, cuestiones filosóficas, cuestiones folclóricas, cuestiones de tradición, cuestiones literarias, artísticas. Es muy estimulante. Yo creo que tenemos un gran estímulo y eso nos favorece. Sí, también en conversaciones uno se entristece tal vez por la cantidad de libros en yiddish que se editaron acá en Argentina, enormes cantidades. Incluso hay traducciones de obras de la literatura argentina en castellano traducidas al yiddish y se convierten en libros en yiddish. Lamentablemente el yiddish ha dejado de ser un idioma cotidiano, es un idioma que poca gente del pueblo judío lo conoce, pero también en momentos en que esos libros en yiddish empezaban a molestar en las casas, y recibíamos muchas llamadas y seguimos recibiendo en el centro: me quedó mi casa, falleció mi mamá, falleció mi abuelita, falleció mi papá, acá hay un montón de libros, ¿qué hago con ellos? ¿Dónde los puedo llevar? La verdad que no hay muchos lugares que reciben acá, porque suelen ser títulos muy repetidos y es doloroso, pero hubo un proyecto de hace unos años que sigue existiendo, que alguien en Estados Unidos donó un enorme galpón, y recibió los libros y sigue recibiendo libros en yiddish para que sigan circulando o por lo menos que sobrevivan. Así que este contacto con el libro tiene esta cosa de seguir honrándolo, aunque no sea utilizado,
pero que esté. Yo creo que, digamos, hay que apostar a la transformación, porque muchas veces el libro no sigue con su vida como libro, pero se transforma. Digamos, esta gente que ha donado los libros, o esta persona que donó este galpón, ¿no? Seguramente no imaginaron que el año pasado una de las series, así, bestsellers, iba a tener tanto contenido en yiddish como fue, ¿cómo se llama esta serie de esta chica poco ortodoxa? Stiesel. Bueno, antes que Stiesel creo que estuvo poco ortodoxa, donde el yiddish era prácticamente un tema protagónico. Entonces las cosas se van transformando. Quizás hoy, bueno, no se escriben libros en yiddish, pero se ha filmado una serie multipremiada que se ha puesto de moda, que ha trascendido, digamos, inclusive los límites de la comunidad judía. Porque algo pasaba con los libros en yiddish que eran solamente de consumo interno. Sin embargo, esta serie trascendió también esos límites. Las cosas van mutando, se van transformando, así como vos decías, bueno, hoy escribir también es escribir en las redes. Hay muchísimos libros que se han publicado a partir de pequeñas reflexiones, pequeñas memorias o crónicas que alguien va escribiendo en las redes, que son como esas pequeñas miguitas de pan que dejaba Pulgarcito, ¿no? Y que después con todo eso se construye algo que es realmente bonito. Yo tuve un cliente, un muchacho joven, tendría 30 y muy pocos años, peluquero, un amor, ¿sí? No era licenciado en letras, pero escribía unos posts en Facebook y llegó a tener una masa crítica, un corpus de posts que había escrito a lo largo de 2 años, con reflexiones filosóficas profundísimas, profundísimas, con descripciones de lugares y de momentos, con una belleza poética que terminó siendo un libro. Entonces, Sí. bueno, yo no creo que, digamos, inclusive tampoco creo que el Kindle, que el libro electrónico mate al libro, ¿sí? Netflix no mata al cine, la televisión no mató a la radio, las cosas, digamos, persisten, perviven de otras maneras, y también de las maneras clásicas. Lo que pasa es que ahora hay otras ofertas también, ¿sí? Pero yo no creo que se reemplacen. Y espero que el yiddish siga gozando de buena salud. Siguen, hay universidades americanas y que la están posicionando como idioma. Vuelvo a algo de este entusiasmo que pusiste, de que no tenemos que tener miedo y tenemos que animarnos. El trabajo grupal, de escritura grupal, ¿tiene algún sentido? ¿Funciona? Ir a, no sé, a aprender o pensarlo hacer en más compartido? Es para bajar las ansiedades de la buena escritura. Claro, absolutamente. Sí, sí, sí. El trabajo, hay, a ver, como todo, ¿no? Hay talleres y talleres. Hay talleres donde hay mucha cuestión de egos, que es importante lo que yo escribí, cállense todos y escuchen, ¿sí? Y hay otros talleres donde fluye otro sentimiento más de camaradería, de armar entre todos, de cooperatividad, de... Acá yo vi entre los participantes que hay algunos alumnos que tuve o que tengo en talleres, así que a lo mejor ellos también podrían contar cómo es su experiencia. Desde mi experiencia lo que te puedo decir es que el estar en grupo hace que se potencie, ¿no? Yo, por ejemplo, trabajo con una consigna, la misma consigna para todos, y escriben en la clase, escriben en el taller. Entonces, es muy llamativo, como con la misma consigna, si hay 10 personas, hay 10 textos totalmente diferentes. Si hay 20 personas, hay 20 textos, 20 historias o relatos o descripciones totalmente diferentes. Y eso hace que se estimulen entre ellos, que estén todos no centrados en el propio texto, sino a ver qué hizo fulano y a ver, a mí me encanta cómo escribe él, a ver qué hizo con la... Y entonces surge la comparación en el buen sentido, ¿no? Y entre ellos surge, es una estrategia pedagógica también, no es que queda bonito y es simpático.
forma parte del aprendizaje cooperativo, digamos, del aprendizaje entre todos. Mi función no es la de ir y enseñar un concepto teórico y después ellos lo ponen en marcha. Ellos aprenden, digamos, desde la experiencia, porque aunque uno estudie letras o estudie teoría, eso no te salva de sentarte a escribir. Digamos, a escribir se aprende escribiendo. Entonces lo que hacemos es un entrenamiento. Y es progresivo, y es lúdico, y se hace una presencia la escritura en la vida, ¿sí? Si me permitís, hay algo que me parece que es una clave que les quiero transmitir, que es no dejar los momentos de escritura librados al estado de ánimo, o si tengo tiempo me siento y si no tengo tiempo no, ¿sí? Si alguien tiene ganas de hacer un proyecto de escritura, más allá de si quiere escribir un libro o no, ¿sí? Es calendarizarlo, ¿sí? Es darle una regularidad, 1 hora por semana, 1 hora cada 2 semanas, 3 veces por semana, eso lo decide cada uno, ¿sí? Pero darle una regularidad y anotarlo en la agenda, ¿sí? Porque calendarizar las sesiones de escritura nos permite primero preparar el material antes, ¿sí? Por ejemplo, investigar, buscar fotos, preguntar, hacer un cuadro sinóptico, ¿sí? Con algo que queremos escribir. Entonces, cuando llega el momento de la escritura, no hacemos 2 procesos. Solamente nos sentamos a escribir, ya hicimos acopio, ya tenemos la materia prima. Es como cocinar. Yo aprendí de una amiga, mi amiga Braja, que para preparar una cena para amigos, lo ideal es hacer las compras un día y cocinar al otro día, ¿sí? Porque si hacemos los 2 procesos, nos cansamos, ¿sí? Entonces, calendarizar nuestras sesiones de escritura, en primer lugar, le da la jerarquía de actividad a la escritura, ¿sí? Tan importante como cualquier otro compromiso, como trabajar, ir al médico o ir al gimnasio. Y si tenemos que levantar una sesión de escritura, como la tenemos en la agenda, en vez de suspenderla, la reagendamos, ¿sí? Y eso marca que tenemos un compromiso con nosotros y que tiene la misma importancia que los compromisos que tenemos con otras personas. Porque a veces pasa eso, escribir nos da tanto placer que parece que es el ratito libre y bueno, entonces si hoy no puedo no lo hago. Si para mí es importante y tiene un valor, lo hago. Y si hoy no puedo, lo agendo para otro día. Me fijo en la agenda que otro día y lo paso, no lo tacho. Bueno, quería darles ese ¿Me consejito. permitirías introducir algo, Bettina? Claro, por supuesto. Mira, yo quisiera rescatar un poquito la idea de la transmisión. Dice que los hombres tenemos 3 nombres. El nombre que nos ponen en el momento de la circuncisión, el Brit Milá o del Simchat Bat, en el caso de las mujeres, el nombre con que nos anotan y el nombre con el cual quedamos en el recuerdo por nuestro pasar por la vida. Este para mí es el más importante de los 3 nombres, porque cuando te hablo de transmisión, te hablo de un nuevo concepto que durante la pandemia se ha desarrollado mucho, porque la gente tiene más tiempo, y la idea es poder transmitir a nuestros hijos, a nuestros nietos, quiénes fuimos, quiénes fueron nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros orígenes. Entonces, incitarlos a que, primero y principal, decirles que nosotros no somos escritores, que no vamos a ganar un Pulitzer, ni vamos a ser juzgados por cómo escribimos, sino lo importante es poder transmitir y que el día de mañana esta gente pueda saber quiénes fueron sus antepasados, que hay muchísimas historias muy ricas y con muchísimo contenido. A partir de ahí, quiero preguntarles, ¿qué es lo que nos impide escribir nuestras ideas? ¿Cuáles son los miedos atrás de comenzar un texto? ¿Cómo podemos superar estas trabas o miedos? Son 3 preguntas en una. Anita, ¿querés empezar? No, sos vos la especialista. Bueno, la exigencia, la autocrítica. El sentido crítico es lo que nos impide hacer de esto un juego,
¿sí? Los chicos no tienen ninguna inhibición en escribir, en cantar, en bailar, en lo que sea. Y los grandes sí. ¿Qué pasó en el medio? ¿Sí? Por eso hago tanto hincapié en el entusiasmo como norte. ¿Sí? El entusiasmo es el termómetro. Si es algo que me entusiasma, yo voy a querer volver a tener una cita conmigo, con la escritura, ¿sí? Y tomarlo con esa cosa liviana, en el buen sentido, ¿sí? No liviandad en cuanto a superficialidad, sino despojado del peso, despojado de solemnidad, despojado del rigor, de la crítica y de la seriedad. Escribir no es algo serio. Si leen las cosas que escribía Borges, Cortázar, los juegos de palabra infinitos que hacían, ¿sí? Los más grandes, y los científicos también. Bueno, Einstein tenía un sentido del humor fabuloso. Es decir, no tomarnos tan en serio nosotros mismos. Recuperar un poco la capacidad de juego y la capacidad de disfrute, la flexibilidad. Y a ver, ¿por qué sería interesante para ustedes dos que cada uno de nosotros pueda dejar para su familia, aunque sea un testimonio de su vida? Escribir vivencias, pensamientos en una forma de ser, de alguna forma, ponerle inmortal. Me animo a esto, porque con el tiempo, cuando la gente viene al centro y viene a buscar materiales, en la gran mayoría de las veces dicen, ay, qué lástima, nunca le pedí a mi mamá o a mi papá que se sientan a escribir o a contar y que otro escriba sobre sus vidas, mis abuelas. Ahora quiero ver mis orígenes, pero no tengo materiales. ¿Me podés decir qué pasó? Y nosotros tenemos que explicarle que podemos darle datos de contexto, pero no de sus vidas privadas. Entonces, ese lamento de dejar pasar el momento, porque no le pidieron a los padres o no le pidieron a los abuelos que les cuente quiénes son, de dónde vienen, cómo está la familia, experiencias lindas, experiencias negativas, es un lamento que lo escucho con mucha frecuencia. Entonces, mi iniciativa o mi sugerencia es sentarse a preguntar, sentarse a escribir, sentarse para crearle a la persona que tiene que escribir, a la mamá, al papá, a la abuela, a la tía, a los familiares que conocen la vida familiar, para animarse a hacerlo, porque la inmensa cantidad de veces que en este lamento, uy, qué lástima que no pregunté a tiempo y qué lástima que no le pedí que que escriba, es tan frecuente que debería tomarse en serio pensar que hay que escribir. Escribir puede ser también grabarlo y después pasarlo a texto, pero tomar esos datos de que de algún lugar figuren en esa escritura y pasen de generación en generación. Es una sugerencia y consejo. Anita, Sí, desde la escuela judía, también están contribuyendo fuertemente a que esto pase en los proyectos que se llaman Shorashim. Sí, Y sí. lo he vivido en forma personal, que mis nietos, que los tengo distribuidos por varios lugares del mundo, me llaman para decirme, Abu, ¿y quién fue tu abuela? ¿Y de dónde vino? ¿Y de dónde fue mi bisabuelo? ¿Y cómo es el apellido? ¿De dónde vienen? ¿Cómo es? Eso me parece que es una contribución muy grande a que esto pase. Y Sí. le Pero pregunto, además, perdóname, Simón, quería agregar que no somos eternos, ¿sí? Y que la memoria es limitada. No vamos a tener siempre la misma memoria. Entonces, si no mejoramos, empeoramos, ¿sí? Si no hacemos algo para recuperar memoria, para acopiar recuerdos, a uno mismo le pasa. Los que llevan diarios personales se encuentran con cosas. ¿Cuándo escribí esto? Esto me pasó a mí hace 5 años, 10, 50 años. Si no lo hubieran escrito,
era prácticamente igual que si no lo hubieran vivido. Imagínense a 1 o 2 generaciones de distancia. El momento es ahora cuando uno está lúcido, no esperar, bueno, cuando sea grande, es ahora. Cuando nosotros nos ponemos a leer la historia judía, a pesar de que estamos leyendo algo del pasado, ¿ustedes creen que nosotros estamos entendiendo quiénes somos en el presente o de dónde venimos? Bueno, es difícil generalizar, pero creo que hay momentos y esta pandemia y estas cuarentenas que nos pusieron a varios a pensar qué significa reducir el contacto con el otro, encerrarse, tener miedo, y puede generar este deseo también de relatar, no porque a mí ahora y pensar en dejar algún testimonio. Yo creo que eso se incentivó. Desde ese lugar me parece que tomar conciencia de pensar esto no como un esfuerzo, el relatar, el ponerse a pensar, a mirar fotos y tratar de unirlas y generar un relato, generar algo que quede, está funcionando hoy muchísimo y hay que incentivarlo, y con esto de entender que hay que bajar los miedos. La página en blanco no se va a escribir de una vez, se empezará por una cosa o por otra, o con alguien que ayude, y otra persona ayudar en componerlas. Me parece que estas estrategias hoy con todas las redes, la tecnología, está más a mano que tal vez en otros momentos donde el papel y el lápiz o la virome o con lo que se iba a escribir no estaban tan a mano, pero que hoy deberíamos pensar que esos elementos ayudarían, porque en algún momento los hijos o los nietos van a querer saber. Yo creo que es como una cadena humana, y no solo del pueblo judío, este interés por la historia. Aunque nosotros nos ganamos muchos premios pensando que somos no los reales, sino que premios de satisfacción, pensando qué bueno que se escribió. Anita, y hablando del tema del lenguaje en sí, ¿qué opinan ustedes acerca de cómo se va transformando el lenguaje? Por ejemplo, en WhatsApp ya se escribe con símbolos, con abreviaturas. ¿Qué opinan sobre eso? Es inevitable. El lenguaje muta como es una materia viva. Si no cambiara, si no se fuera transformando, estaríamos hablando en términos de vosotros, como la época de Cervantes. Es independiente de nuestra voluntad, y si los chicos van a instalar el lenguaje inclusivo, no va a depender de nosotros, eso te lo puedo asegurar, y no se puede reglamentar. En la década del 40, creo que fue, o del 50, en las escuelas públicas argentinas estaba prohibido el tuteo, había que tratarse de usted. Se ve que muchos no lo han logrado, porque no podés impedirlo, es una materia viva. Sí, lo que uno puede es tomar decisiones. Una cosa es un canal y otra cosa es otro canal. Si yo estoy por WhatsApp con alguien que tengo mucha confianza, no veo ningún problema en poner abreviaturas o emoticones. Si estamos hablando de un mail de trabajo o de una conversación por Zoom sobre temas de interés, no me parece que sea lo mismo usar el mismo código indistintamente. De la misma manera que no nos vestimos igual para ir al cine que para ir a jugar al tenis o para ir a una cena formal. Son adecuaciones. Bettina, vos recién hablaste sobre el lenguaje inclusivo. Y la pregunta es, ¿hasta dónde se puede modificar o distorsionar el lenguaje por un objetivo ideológico y no por una dinámica normal en la modificación del idioma? Hasta donde las fuerzas que pugnan por esto establezcan cuál de las dos vías resulta con más peso. Digamos, no sabemos cuál va a ser el alcance, no lo podemos saber a priori. Hay tanta, digamos, es una disrupción la aparición de
lenguaje, digamos, me parece que el objetivo de visibilizar un tema parece que lo viene logrando. De todas maneras, no queda resuelto, por escribir con una X o una arroba hace que sea impronunciable, o decir todos y todas también, alarga, ¿sí?, el discurso innecesariamente. Todavía no veo que esté resuelto eso, pero no hay un dueño del lenguaje. Y hasta hace no tanto tiempo uno pensaba que tenía que ser obediente a la Real Academia. Pero la Real Academia, eso yo tomé conciencia cuando escuché al director de la Academia Argentina de Letras, ¿sí? Porque la Real Academia tiene injerencia en España, nosotros no hablamos el español de allá, no se adapta al español de acá, y nosotros no vamos a hablar ni como mexicanos, ni como españoles, ni como, no sé, hablaremos como argentinos. Entonces acá la entidad que debería tener injerencia es la Academia Argentina de Letras. De hecho, nosotros hablamos de vos, y en otros lugares de Sudamérica y en España se habla de tú. Y no es incorrecto, son los usos locales. Lo que no se puede es desdibujar esa diversidad lingüística. No se puede globalizar. El español neutro no le hace bien al idioma, no le hace bien al pensamiento globalizarlo y uniformizarlo. Se piensa en términos de lenguaje. Bettina, para resumir toda la charla que tuvimos, a mí me gustaría que ustedes digan dos cosas. ¿Cuál es el proceso de escritura? O sea, ¿cuáles son los pasos a seguir para armar un texto? ¿Por dónde se empieza y cómo se va avanzando? Y por último, ¿qué mensaje le podemos dar a todos nuestros amigos para que comiencen a pensar en lo importante que es dejar un testimonio? Le pediría a ambas que hagan un cierre. Empiezo. Dale. Los libros que yo escribí, tanto los que publiqué dentro del marco de mi tarea como directora del Centro Marc Turcos e investigadora, como los que hice con Eliau, en realidad fueron más que nada libros que tenían un objetivo de ordenar información y traducirla en términos de que sea utilizable para quienes necesitan esa información. Ejemplo, un libro que fue Los escritores judíos argentinos de habla castellana. Entonces se hizo una investigación exhaustiva de los títulos y de los escritores y sus obras, y salieron libros donde están todos los datos formales de las carreras de qué libros y todo lo demás. Y esos son libros de estudio, libros que ayudan a investigadores, hacemos de músicos. Entonces son libros que para mí nunca fueron novelas, no fueron biografías, sino que libros de estudio. También fue un desafío con Eliau cuando hicimos el libro 6 millones de veces el Holocausto, 6 millones de veces uno, perdón, el título es 6 millones de veces uno, y era un material dedicado a jóvenes de todos los colegios públicos y privados acá en Argentina, y de vuelta fue un libro que requirió recorrer infinidad de fotos, de textos, bajarlos a un lenguaje comprensible para los jóvenes, hacer una secuencia que les mostrara que el Holocausto no empezó con las cámaras de gas ni las matanzas, empezó en las casas de personas vivientes, de alemanes que escucharon a Hitler, que eran capaces de ir a buscar ropita que traían de los vagones de los trenes antes de que los llevaban a gasearlos a los judíos, las traían a la ciudad, esa ropa, y las daban para gente que quisiese agarrarlas. Y madres alemanas fueron allá y sabían que esa ropita pertenecía a chicos que habían matado en las cámaras de gas. Entonces, transmitir estos conocimientos, ordenarlos,
ese es el desafío en los libros, que uno tiene el objetivo clarito. Yo puedo hablar de eso. No escribí libros. Entonces uno está basado en estructurar el modelo y la forma y la información que quiere y aplicarla a lo largo de todo el libro para ser coherente. Y, por supuesto, todas las otras formas de escribir, ahí está Bettina, que seguramente nos puede aclarar. Bueno, el proceso un poco conté, conviene el acopio, conviene no llegar en frío a la escritura, caldearse, ¿sí? Entrar en contacto con el tema sobre el que quieran escribir. A lo mejor uno quiere escribir sobre los objetos más bonitos que tiene en su casa o sobre el paisaje que ve desde la ventana. Sea la temática que sea, la idea es como impregnarse, es entrar en caldeamiento, entrar en intimidad con ese tema. Por supuesto, elegir un tema, volvemos al tema del entusiasmo, ¿no? Elegir una temática que nos represente, que nos mueva, que nos movilice, que nos sensibilice. Entonces es más, se hace todo más llevadero. Hay días que uno está con mejor disposición para investigar, hay días que uno está con mejor disposición para ordenar, hay días que uno está con mayor disposición para lo creativo. Yo recomiendo seguir un poco esas corrientes, no ir en contra de. Bueno, eso, y después el ordenamiento y lo que es la corrección, la edición, todo eso es una etapa posterior. Se empieza con un boceto, como hacen los pintores, no van en frío a la tela, ¿sí? Han hecho bocetos, han mirado, se han dejado impregnar por una emocionalidad, por un pensamiento, por una idea, prueban, hacen distintos bocetos, después pasan el boceto a la tela, ni siquiera es que van directo con la pintura. Inclusive la tela tiene correcciones, tiene capas y capas de pintura superpuestas, ¿sí? Entonces, bueno, aflojarse y entender que es un proceso, que es una construcción. Bueno, solo me queda agradecerles a Bettina y a Anita por su intervención en esta charla, que fue una charla distendida y que cada uno creo que nos llevamos la idea de qué es lo que tenemos que pensar para poder escribir, para dejar un testimonio para nuestras familias o para escribir sobre lo que cada uno se sienta cómodo. Recordando siempre que no somos escritores y que nadie nos va a juzgar por lo que escribimos o por lo que hacemos. Quiero aprovechar para invitarlos a partir de mañana a las 19 horas y hasta el domingo a las 23 horas, que reanudamos con nuestro ciclo de cine israelí, que vamos a proyectar la película Kadosh. Es una película, es la historia de una mujer judía ortodoxa que no puede tener descendencia a los 10 años de su matrimonio, y es una realidad de lo que pasa dentro del mundo ortodoxo. Es una película muy buena y que les recomiendo que la vean. Sobre todo les quiero explicar, porque tengo muchos mails de consultas acerca de todo esto. Cuando ustedes entran en el link y ponen la palabra amigos, ustedes empiezan a ver la película a la hora que ustedes quieren. Y si se quieren levantar en la mitad de la película a comer, ponen pausa, van, comen, vuelven a ponerla y la película empieza tal cual donde ustedes la dejaron. Como antiguamente el cine continuado, que no había interrupción, la película está siempre en rodaje. Cuando ustedes entran, la película empieza. Así que bueno, los invito a ver Kadosh a partir desde mañana a las 19 horas hasta el día domingo a las 23. En nombre de Amigos por Israel, Anita, Bettina, queridos Amigos por Israel, gracias por acompañarnos una vez más. Que tengan un buen fin de semana y bueno, los esperamos para el próximo miércoles a nuestra próxima actividad. Muchas gracias por acompañarnos y un fuerte aplauso para Anita y Bettina. Gracias, un placer.